El siguiente episodio es la segunda parte de una conversación que tuve con Becky Espinosa de los Monteros. Ella nos comparte experiencias y anécdotas con disqueras y artistas. Antes de iniciar, tómate unos segundos para darle seguir a este podcast en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Trabajar en la música, todo empezó porque estamos hablando de los lanzamientos musicales, ¿no? Sí. ¿No? Hoy en día todo se trabaja por sencillos. Antes era un disco y del disco escogías 3 sencillos para lanzarlos durante el año, porque eran más o menos temporalidades de 3 meses por sencillo, lo cual ha cambiado rotundamente hoy en día por la inmediatez de la que hablamos al principio de la entrevista. Sí. Ahora es un sencillo tras otro, todavía no da tiempo de digerir uno cuando estás lanzando el que sigue y el que sigue. Le están dando a un sencillo ya no los 90 días, le están dando inclusive 15 días y luego lanzan el siguiente, que creo que no es conveniente. A lo mejor dejarlo por lo menos un mes y medio, a que la gente lo digiera. Porque también, si tienes ese plan de marketing atrás de ese sencillo, tienes que esperar a que suceda el impacto de todas las acciones que planeaste. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo te hice un plan para el lanzamiento de este sencillo, estoy hablando de hoy en día, ¿no? Donde vas a ir a tantas revistas, vas a estar en tantos periódicos, vas a ir a estas estaciones de radio, pero el desarrollar todo este plan me va a llevar 1 mes y medio o 2 meses. Y yo a los 15 días ya estoy metiendo el segundo sencillo, no estoy dejando que tengan efecto todas estas acciones que son para el primero. Uh-huh. Y ya confundo a la gente al meter el segundo. Sí, claro. Entonces hay que dejarle su tiempo al sencillo que tenga que ver con ese plan que desarrollaste para el mismo. Y ya después lanzas el siguiente para no distraer esa atención o ese impacto que puedes lograr con todo esto. Uh-huh. No sé si... Sí. Eso de la inmediatez es algo con lo que ahora tenemos que vivir, que se vuelve complicado. Cada vez todo tiene que ser más rápido y uno de los impactos que yo puedo ver en la música es el tiempo de introducciones que había en la música. Digamos, la música antes tenía introducciones más largas. Larguísimas. Y después se fue reduciendo. Y también lo observé en los... entre secciones. Digamos, está el verso, el precoro y coro. Digamos esas 3 secciones como las más comunes de la mayoría de las canciones. Sí. Al regresar había puentes más largos y de repente pues ya no hay espacios y muchas veces hay canciones ya donde el coro incluso se atraviesa con el verso y las introducciones ya casi desaparecieron. Bueno, no, antes habían canciones que acuérdate, hubo canciones que duraban hasta 16 minutos, ¿no? Sí, claro. 7 minutos, rock progresivo, 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Había una regla para radio que eran 3 minutos y medio, como tope. De duración de la canción. Entonces, hacían sus versiones para radio, uh-huh. ¿no? Tenías la versión original y la versión para radio, ¿no? Era muy usual. Sí. Hoy en día, ya, o sea, realmente en Spotify puedes subir el tiempo que quieras o te piden un lapso determinado por tema. Puedes subir lo que quieras. Lo que tú quieras, ¿no? Pero, obviamente, la gente se aburre y se va a la siguiente canción. Sí, que eso se ve en los reels o en las redes sociales. Hoy, ¿qué pasa? Todo es la inmediatez. Tú estás viendo TikTok o Facebook o cualquiera de estas redes sociales y estás nada más scrolleando. Pum, 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 pum. Solo algo que te atrape, te quedas a leerlo. Sí. Lo mismo pasa con la música, ¿sí? Ya no es que estés, bueno, excepto melómanos y gente que es especializada en rock progresivo X, que dices, ya viene el nuevo disco de Rush y lo estás esperando y te vale gorro si la introducción dura 8
minutos o X, ¿no? Porque sabes lo que va a ser, ¿no? Ya tienes ahí un antecedente, Sí, ¿no? sí, y hay expectativa. Sí, ya hay expectativa. Pero si tú estás escuchando las novedades que te pone Spotify y te vas con una introducción de un grupo mundialmente desconocido, que aparte esa intro ya te echó pestañita, ya despertaste, le quitas Sí, automáticamente. Entonces se vuelve mucho más compacto la música, ¿no? Para hacerla más comercial. Y lo que yo veo, con tristeza, sí. es que ahora hay tanta música, suben tantos sencillos al día, Sí, sí, hay demasiada. No es posible escucharla que toda. no hay un filtro de calidad. Ah, ok. Y además, Sí. bueno, los gustos son muy diversos y muy respetables, todos, para que no me vaya a linchar Ajá. nadie por decir que algo no me gusta. Pero es difícil digerir la buena música de esa manera. Y no me refiero a que sea rock, cumbia, pop, la buena música. ¿Por qué? Porque hay demasiado, es Sí, demasiado. Y la otra cuestión, también de lo que platicábamos hace ratito, es la música programada, que también hasta dónde llega ahora la creación orgánica, o sea, lo que realmente hace un músico, ¿no? Porque ahora puedes cantar, puedes tocar la guitarra, y pues si no tienes bajista ni baterista, lo programas sí. y sacas tu tema. Ujú, sí, sí, ya es Ajá. mucho más Y fácil. yo como artista, ¿cómo voy a tener la certeza de que todo está perfecto cuando te escuche en vivo? Ajá. Sí, ¿Sí? tienes razón. En vivo puede ser donde todavía se conserva la parte humana y puedes verificar el talento. Exacto. Ahí es donde yo voy a verificar. Porque sí, o sea, se ha perdido mucho esa parte y se va a seguir perdiendo. Va a llegar un momento en que los músicos, los grupos, bueno, no va a llegar un momento, ya existen grupos que no existen. Sí, 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 que todo lo que puede hacer con inteligencia artificial es Con impresionante. inteligencia artificial, o sea que no Porque, existe el ser humano, a eso me ajá, refiero. Grupos que no existen, me refiero a que no existe el ser humano, que todo está programado y que inclusive el grupo ya tiene un nombre y ya tiene sus sencillos y ya están en Spotify y te sí, gustan y sí. a veces ni sabes que no son reales. Sí, Ahí es donde uno, donde te da tristeza. pues donde uno piensa hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué se puede aprovechar y qué le está afectando al artista humano, ¿no? Sí, y que creo que la gran dificultad, eh, bueno, va a venir a futuro y lograr distinguir qué es real. Hoy ya es una realidad que es difícil, Ya es difícil. es difícil en cualquier tema, no solo la música, es poder reconocer la verdad. Es una de las dificultades más grandes que tenemos. Y ahora con estos temas de inteligencia artificial o estas herramientas de inteligencia artificial, donde se puede crear música, también se pueden crear personajes que no existen, eh, que tengan videos que no existen, que interactúan como humanos. Eso representa un gran desafío a futuro, un gran desafío. El terreno donde aún podemos, como mencionamos hace rato, es distinguir el verdadero talento humano, será en vivo. Sin embargo, no estoy seguro que vaya a ser el lugar donde esté a salvo, porque la realidad es que también existe la tecnología de hologramas y si se monta en un escenario, o sea, vas a ver una persona ahí y no vas a distinguir si es
Real o si no. es real o no. Ahora también no sabemos qué va a resultar de esto. O sea, posiblemente otras generaciones que vienen sí se conviertan en fans de personajes que no existen y tengan avatars Ya hay fans de eso. Oye, por ejemplo, en esto de los hologramas, tú sí te das cuenta que no es una persona real. Eso no quiere decir que se vea mal, que se ve muy padre, pero sí alcanzas a distinguir que no es una persona real, que es un holograma. Mm, O sea, te puede gustar. no, o sea, la tecnología como existe hoy, Ujú, el problema es el ancho de banda. ujú. Pero con ancho de banda bien, o sea, no podría, o ¿Parecería sea, una persona? sí, No puedes distinguir. no distinguiría si Híjole, es una persona real o no. qué intenso. Qué padre y a la vez Qué miedo. qué miedo. Sí, realmente sí. Realmente sí. Lo que sí es que todo eso es programado todavía por un ser humano. Sí, O sea, la idea se las tiene que... A la inteligencia artificial tú le quieres decir que quieres. está avanzando muy rápido, o sea, Ujú, hay mucho código que ya es generado por inteligencia artificial. Y los que programamos sabemos ujú, que mucho de lo que ya programamos hoy se lo pedimos a la inteligencia artificial. Mucho. ujú. Yo, la velocidad en la que avanzo haciendo un programa o algo, hoy con inteligencia artificial es Te llevabas inmensa. una semana, ahorita lo haces en media hora, ¿no? Y si antes pues, podía pasar rato así que, con dudas, cómo hacer ciertas cosas, averiguar en foros, estar preguntando, y hoy esto no funcionó. Empecé a usar ChatGPT, luego usé Grok y hasta esta que se llama Claude. Y ahora es muy rápido. Al principio cometía más errores, cada vez comete menos errores, me da más opciones y son bloques de código bastante grandes. Me parece que mucho sí lo va, si sigue avanzando a esta velocidad, o sea, mucho lo va a poder programar la inteligencia artificial sin problema. No, pues ya está sucediendo. Em, ¿Y qué va a pasar con el humano? Es difícil saber. Yo, Bueno, ¿cuál es tu visión? O sea, tú, por ejemplo, que estás en una escuela de música, que ujú. eres músico, que eres inclusive, creo que le entras a la ingeniería de audio y eres programador y cosas así. ¿Tú cómo visualizas ante la inteligencia artificial y todas estas herramientas que hoy en día hay para hacer música, para redactar, para lo que tú quieras? Ya hay robots, ¿no? Que Sí, esa es la novedad ahorita. Los robots que ya pueden manejar, que ya pueden hacerte la limpieza, que ya pueden eh, hacer mil cosas, ¿no? Que antes era inimaginable, ya sí. los hay. Antes era como pensar mucho en el futuro y ya los tenemos aquí a la vuelta, no en México, pero ya. ¿Tú cómo visualizas, qué visualizas que va a pasar con el ser humano? ¿Que todo va a ser en cuestión de programación? En programación, ¿a qué te refieres? A que Código de... la parte creativa del ser humano, bueno, en primer lugar, el ser humano se está volviendo más flojo, de alguna manera, en cuestión física. Sí, ¿No? Porque antes tenías que caminar, antes tenías que ir a dejar un documento, antes tenías que moverte. Hoy en día puedes pasarte el día entero enfrente de una computadora o de un celular, sí. ¿no? Entonces hay, por ejemplo, los gorditos de Wall-E. Ajá, sí, No, es una realidad. es una realidad. O sea, si no haces, si no te mueves y nada, pues obviamente pues vas a empezar a subir de peso y demás. Pero así como eso, el cerebro, ¿qué pasa con la cabeza? ¿En qué se va a entretener el ser humano? En alimentar todos esos programas, en pedirle a la inteligencia, o sea, la creatividad del ser humano va a ser para pedirle a la inteligencia artificial que te haga esto, te haga el otro y te haga aquello, y aprovechar todo ese tiempo que te estás ahorrando para hacer mil proyectos más
Y entonces ya no vas a tener 1000 sencillos por día. Regresando a la música, ¿no? Vas a tener, no sé, 300,000, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil saber qué pueda pasar. Sin embargo, sí tengo como unas sospechas. A ver cuáles son las sospechas. Una es... Hay ejemplos de tecnologías que en el pasado tuvimos miedo. Y en algunas de estas sí cambiaron la forma en que vivimos. Y otras pensábamos que iban a cambiar totalmente cómo vivíamos y no sucedió nada. Unas... Un suceso muy importante es cuando la inteligencia se construyó un sistema que por inteligencia artificial podía jugar ajedrez. Y primero era entretenido, pues estamos jugando con inteligencia artificial y las personas que no eran experimentadas en el ajedrez aprendían, perdían, pero no eran experimentadas. Si le ponías a alguien verdaderamente experimentado, la inteligencia no podía. Pero el suceso más importante vino cuando esta inteligencia artificial le gana a Kasparov. Al top. Ajá. Es un gran suceso. Y es qué va a pasar ahora. Después vino este suceso de este juego que se llama Go. Creo que lo juegan mucho en Asia, pero es un juego de mesa mucho más complejo. Y se creía que no, la inteligencia artificial no iba a poder. No iba a poder, o sea, sí estaban muy cañones los que jugaban ahí. Y llegó el momento donde, que es el equipo, que creo que después lo compra Google, me parece que es AlphaGo, espero no estar diciendo de otras empresas, pero... este equipo está trabajando y me parece que son 3 partidas o no sé cuántas partidas son, pero... pero sí pudo. Okay. El equipo de inteligencia artificial estaba tratando y recuerdo que pierden, no sé si la segunda partida y en la tercera ganan. Al final sí ganó la máquina. Gana la máquina y no entiendo ese juego cómo se juega, pero los expertos dicen, hubo una jugada que fue maestra, fue una jugada que nadie se hubiera imaginado y nadie lo hubiera jugado. Entonces hablan mucho de esa jugada, que la persona está, no recuerdo quién era el campeón. Analizó. Se queda un rato en silencio, se para y se sale. Y era algo común. Podías detener el juego, te podías salir y luego regresar, pero pierde la partida. Él iba ganando ese juego y dicen, fue una jugada y básicamente se acabó el juego. La creencia era que, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ya no... Si las máquinas ganan, pues ya... Ahora, ¿dónde queda el entretenimiento? Y el esfuerzo del humano, ¿no? Pero no cambió nada. Y esto lo podemos ver en los que juegan videojuegos. Y yo cuando era más pequeño y jugaba algún juego de estos de fútbol, como FIFA o no recuerdo cuál era el nombre de otro. Recuerdo cuando con mis hermanos armábamos mundiales así y se jugaba... todos los partidos, y hay unos donde pues, nuestro equipo, tengo 2 hermanos, éramos 3, pues hay más equipos. Entonces muchos de los juegos son entre la máquina. Estos juegos se juegan y puedes verlos. O sea, le toca a tal, puedes elegir verlos, pero no, o sea, la realidad es que son juegos que no nos interesaban. Lo que queremos es ver el resultado. ¿Cuál de los 2 ganó? A ver, ¿quién ganó? Tal ganó y ya es suficiente. Pero lo que nos interesa es el juego humano. Y por eso no fue tan radical fue radical el logro de AlphaGo tecnológicamente y de avance. Pero no fue radical en la forma en que nos entretenemos.
ahora puede suceder algo similar. Si no sabemos qué es inteligencia artificial, puede ser que le pongamos mucha atención. O tal vez con la novedad de esto es inteligencia artificial, lo estemos escuchando. Pero llega un momento donde hay más interés en lo humano, que es qué es lo que está haciendo ese humano. Eso es lo que se ha ido perdiendo todo el tiempo. Yo creo que lo vamos a conservar. O sea, no creo que llegue un momento donde no nos interese la creación de otro ser humano. De hecho, una de las cosas que creo que va a ser valiosa en el futuro son los errores de la información que tú... errores humanos. Ajá. Si yo posteo algo en X, donde sea, y escribo, y puedo estar escribiendo sin darme cuenta, o una palabra que no conozco, y hay un error de ortografía, alguien me va a escribir y me va a decir, si no me critican ahí directamente, que seguramente, alguien me va a escribir un mensaje personal y me va a decir, oye, pues tal no se escribe así. Esos errores creo que se van a convertir en situaciones valiosas. Esto es meramente humano. Sí, hoy lo juzgamos mucho, así de no, ¿cómo puede escribir así? Y sí entiendo que hay cuestiones ortográficas que cambian el significado, pero hay muchas cuestiones que no cambian el significado, que todos entendemos claramente lo que quiso decir, pero está mal escrito, de acuerdo a nuestras reglas. Y la finalidad del lenguaje es comunicar. Si se logró la comunicación, ¿qué importa si... Está el objetivo cumplido. Si le faltó un punto, si le faltó la mayúscula, si se cumplió la comunicación, está bien. Aparte es muy diferente cómo hablas... Cómo escribes. A cómo escribes. O sea, tú cuando hablas dices, por ejemplo, ya va a salir o ya surgió. Si tú le pides a la inteligencia artificial, o yo, por ejemplo, escribo algo y le pido a la inteligencia artificial que me lo mejore, a veces le quita palabritas que nosotros usamos muy coloquiales. Sí. Y que cuando tú lo lees, puede estar perfectamente escrito, pero no tiene esa intensidad que estamos nosotros acostumbrados a leer. Sí, por eso espero que eso sí sea algo valioso. Esos pequeños errores que la inteligencia artificial no tendría. O esa chispita, ¿no? O esa chispa del ser humano. Sí, los textos de la inteligencia artificial serán perfectos. Tú le puedes pedir ahora a la inteligencia artificial, fíjate bien, le puedes decir, hazme un texto que sea muy formal para que vaya dirigido a medios de comunicación. Sí. Quiero ese mismo texto muy entretenido que vaya dirigido a público. Y quiero que ese mismo texto me lo conviertas en textos cortos que vayan para redes sociales, para WhatsApp, para Instagram o para historias. Sí. Todo te lo hace. Y luego tú los lees y dices, ay no, espérame tanto. Le voy a quitar esto, le voy a poner el otro, porque esto no es lo... No, así no tiene el impacto que yo quería, ¿no? Y ya si se los vuelves a pedir, ya se desvirtuó totalmente lo que tú querías, ¿no? Sí son herramientas que ayudan mucho, todavía, pero al ratito va a ser el dominio total, ¿no? Sí, cada vez más personas lo usan, incluso va a tener un impacto en cómo escribimos. Como escribe la inteligencia artificial, va a tener un impacto en cómo escribimos nosotros. ¿Pero para mejorar? Independientemente de cómo sea, es lo que sea común que coloque la inteligencia artificial va a tener un impacto en cómo nos comunicamos. Imagínate este ejemplo, Al. Nosotros crecimos estudiando ortografía, gramática, redacción, etcétera, ¿no? En nuestras clases de español en la escuela. Obviamente los niños sí lo siguen estudiando, más no
tanto como nosotros. Yo lo he visto con mis hijos. Nosotros Ujú. teníamos una materia específica de ortografía, lo recuerdo muy bien. Y después ahora es español. Ya iban implícitas todas las demás. Y los chavos ahora no saben escribir. Sí. No tienen buena ortografía. No la tienen. Ajá, sí, no lo tengo. Imagínate con la... y olvídate de la redacción, ¿no? Con la inteligencia artificial. Que todo, la inmediatez, que es la palabra también del día de hoy. Claro que lo ocupo, tú lo ocupas y todo, pero si nada más lo agarras, lo cortas y lo pegas, lo copias y lo pegas, no, ¿qué aprendiste? Nada. Nada. Y ni lo revisaste porque tenés que hacer 5 más. Si realmente lo revisas y dices, ay, sí, me corrigió esto porque estaba mal. Si tú analizas, como lo hizo del ajedrez, que se paró y se fue a analizar la jugada con la que le ganó la inteligencia artificial, entonces sí aprendes. Sí. Pero si nada más es una herramienta inmediata para salir del hoyo, que es lo que mucha gente hace, porque a veces no hacemos la tarea a tiempo y todo lo queremos hacer 3 minutos antes, ¿no? De entregar. Cuando tú pongas a un ser humano en 10 años sin inteligencia artificial a que te redacte o te escriba, ¿qué va a pasar? Sí, el punto es que posiblemente... Lo mismo con la música, ¿eh? Sí, sí. Posiblemente algunas generaciones nunca estén en esa situación. Y yo recuerdo mucho muchos temas donde me decían, esto te lo tienes que aprender porque no vas a tener una calculadora en tu mano todo el tiempo. Sumar, restar, multiplicar. Ajá. No quiero demeritar la utilidad porque tiene mucha utilidad. O sea, yo creo que las matemáticas siguen teniendo mucha utilidad. Ahora, sin embargo, o sea, lo que decían que iba a pasar o que no iba a suceder, sucedió. Te lo tienes que aprender porque no vas a tener todo el tiempo una calculadora en la mano. Y si bien no solo tenemos una calculadora en la mano, tenemos una computadora en la mano todo el tiempo. Pero ya ni siquiera tenemos que sacar la computadora o la calculadora. Le preguntas a ChatGPT. No la tenemos que sacar. Y él te contesta inmediatamente. Ya ni siquiera tenemos que irnos a Google. Las aplicaciones van a desaparecer. Las aplicaciones van a desaparecer. La única interfaz entre lo que queramos y nuestro celular va a ser una inteligencia artificial. Va a ser la única interacción. Vamos a comunicarnos y nos va a entregar lo que queramos. Y posiblemente eso también vaya a desaparecer. Posiblemente tengamos integrado un chip al rato. Un chip o al menos los lentes donde podemos ver todo y donde ya no es necesario sacar el celular. Sigue siendo valioso el conocimiento, pero no estoy seguro de que estas generaciones que vienen vayan a experimentar eso que creemos que es valioso. Ajá, o sea, ¿qué va a suceder? Vas a tener que redactar, ¿no? Posiblemente no. O sea, va a tener a alguien una inteligencia artificial que le dice, necesito esto, y mucho más allá. La automatización de las decisiones. ¿Qué hago? Sí, ¿Y tu criterio? Ya. Sí, es que me conviene más. ¿Sabes qué? Me gusta tal persona y tal persona. Decide por mí. Así, allá vamos. No, ya sucede. Y da miedo. Ya sucede. Por ejemplo, yo es porque he hecho algunos experimentos. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿De automatización de decisiones? No, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT. Oye, tuve esta situación, tal. ¿Me conviene decirle directo esto y esto? Sí. O se lo puedo decir de una manera más suave, pero lo que quiero es que realmente entienda que estoy molesta, ¿no? Sí. Y te contesta ChatGPT. Si es cuestión profesional, no debes de mezclar la parte emocional con la parte tal. Porque de esa manera te ves como una persona con poco criterio y tal.
tienes que solucionar de esta manera esto y esto y esto y esto, ¿no? Y dices, algunas cosas dices sí, y otras cosas dices no. O sea, tú tomas la herramienta que te dio la inteligencia artificial y adoptas lo que sirve para ti y lo que no, o lo que tú crees que sirve, porque a veces lo que sirve es exactamente lo que te está diciendo y tú de todas maneras le quieres Sí. echar, ¿no? Sí, sí. O un día yo quería escribir una canción, ¿no? Porque Ajá. siempre he sido artista, yo trabajo en la música porque siempre he sido un artista frustrado, Ok, ¿sabes? sí. Me gusta cantar, me gusta escribir y tal. Y entonces yo escribo y más o menos trato de hacer las estrofas y hacer la estructura de la canción y tal, y le digo, a ver, ¿qué puedes aportar a esto para que sea una canción así súper fregona y tal? Y pongo ahí mi texto. Y me pone unas cosas que yo dije, nana, ¿qué es esto? No me gustó nadita, ¿no? Nadita, porque le quitó la estructura que yo creí que era la correcta, la que a mí me gustaba, el fraseo, y me lo puso con unas palabras que yo ni uso, Sí. ¿no? No me sirvió. En ese aspecto no me sirvió, dije, no me quedo con la mía, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué sí y qué no puedes tú utilizar en este momento antes de que se vuelva el poder total? ¿No? Todavía no, ya casi, ya casi. Aquí el problema que yo veo es, no el problema, sino lo que veo es, como músico, como artista, ¿hasta dónde va a poder seguir el ser humano siendo el creador? ¿Y de qué manera? Porque ahora puede ser el gran artista programando Sí. y haciendo unas cuestiones impactantes que luego van a ir a tocar hologramas al escenario y vas a vestir con multimedia. Ese es el futuro. Sí. Es más, ya lo vi por ahí con, no me acuerdo, acabo de ver algo con Jean-Michel Jarre, imagínate, el de Oxygen, aquel que es más viejito que nosotros, que en Francia lo presentó así. Ok. Y dices, wow, ¿no? O sea, no es nada lejano a lo que estamos platicando. El artista como tal, ¿qué va a suceder? ¿No? El que toca el bajo, el que toca la batería, el que toca la guitarra. Esas atracciones humanas de ejecutar un instrumento, ¿irán a continuar o también se irán al pasado? Así como ha sucedido con los medios de comunicación, que lo veíamos imposible y es una realidad. Bueno, yo no lo vi posible. Dime quién abre un periódico. A lo mejor mi papá lo abriría, pero ya falleció. ¿Pero todavía existen? Sí existen. Y es importante estar en un periódico, pero pues la mayoría son digitales, ¿no? Ajá. Sí, sí, me refería en papel. En papel todavía imprimen el 24 horas que te regalan en el Tope, el Publímetro, el Reforma, el Universal, Milenio. Sí existen todavía algunos. No sé quién lo compre, pero sí existen. La gente de adulta mayor lo sigue comprando, ¿no? Por la costumbre de abrir el periódico y leer. Pero ahora ya todo es digital. Antes, por ejemplo, en mi caso como ERP, si yo quería acreditar medios digitales a un concierto, solo medios impresos. Y yo, oye, no, ábrete, porque lo de hoy son también ya los medios digitales. Aparte de ya tiene su impreso y su digital. No, los digitales no me interesan. Ya ¿verdad? cambió. Ahorita ya dio el giro así completamente. Ahora también hay que saber ahí la diferencia entre un medio formal y los que abren su land page para que los acredites, nada más que son puros cazaeventos, ¿no? Son cosas que antes no imaginábamos. Por ejemplo, hablando de la evolución de la comunicación, del telegrama de la carta al telegrama, del telegrama al telex, del telex al fax, del fax al messenger. Y hoy tienes todo en un celular, todo. Tienes
comunicación. Tienes guía roji, que esa palabra se usaba en mis tiempos, que hoy en día es Google Maps o Waze. Sí, seguramente hay quienes no saben qué quiere decir guía roji. Por supuesto que no. Pregúntale a alguien que es que te cayó el 20, por ejemplo. ¿No? Los teléfonos. Tú te tenías que parar en una caseta a formarte y ponerle una moneda para poder hacer una llamada. De ahí viene, te cayó el 20. Entonces, hoy en el celular tienes tu teléfono, tienes tu agenda, tienes tu guía roji o tu Google Maps y tu Waze, tienes tu música, sí, también hace mucho sección amarilla, Google, y tiene ya también el ChatGPT. Ya ni siquiera te tienes que preocupar por pensar qué le vas a decir a la persona que vas a llegar a ver en 15 minutos. ¿No? O sea, todo está aquí, todo. Es una cuestión de verdad impactante, ¿no? Puedes salir de tu casa sin bañarte, pero no puedes salir sin un celular. Porque es una adicción. Porque es una necesidad. Es cierto, es cierto. Muchas veces si no llevas el celular... Tienes tus cuentas, tienes el banco aquí. No estás llevando las herramientas que necesitas para hacer tus labores. Es más, hay días enteros en lo que ya ni siquiera ves la computadora y todo lo haces a través del celular. Sí. Eso era impensable. Y es a lo que hemos llegado ahorita. Lo mismo que hablábamos de la evolución en cuestiones de creación. Lo impensable está sucediendo. Lo que nosotros creemos que va a suceder todavía más a futuro puede ser completamente irreal. Es difícil hacer una apuesta. A lo que nos estamos imaginando, porque a lo mejor ya nos vamos a teletransportar. Bueno, nosotros no, las generaciones que siguen, ¿no? Hay cosas que suceden tan rápido que es impresionante. Lo que hablábamos hace ratito de en cuánto tiempo la inteligencia artificial se puso en boga. ¿Hace 2 años? ¿Hace 3 años? Hace 3 años sale ChatGPT al público y hace 3 años, cuando salió, recuerdo muchas críticas porque decían, ya lo probé y la neta es que no va a hacer nada. Falta de visión, falta de visión de decir esto está avanzando. Bueno, me voy a regresar a la música tantito para que veas lo que te voy a decir. Sí. Cuando empezaban los formatos, cuando empezó lo de Napster y todo este rollo porque primero le pegó a la música la piratería. Sí. Fue el primer gran trancazo contra la industria discográfica. Y hubo una tecnología que habilitó esto, que es los cassettes y supongo que los discos que ya se podían grabar. Bueno, de que yo me acuerdo, porque antes había otros formatos, pero de que yo me acuerdo era el LP. Ok, ¿y el LP, había piratería de LP? Claro. Supongo que eran pocos los que podían hacer ese tipo de piratería porque se necesitaba una infraestructura más grande de la que se claro, después, y salía, ¿no?, de la misma gente de las disqueras. Ah, claro. Sí. Las prensas del LP a veces estaban en la casa de no sé quién, ¿no? Ok, o sea, sí. Sí había piratería del LP. Claro que sí. Y sí había piratería del cassette. Ajá. También. Y luego ya pasaron esos formatos y llegó el CD y por supuesto que había piratería del CD, ¿no? Ese fue el primer golpe contra una disquera. ¿Por qué? Porque tú haces todo, como hablábamos hace ratito, en un plan de marketing, todo es una proyección a número, a dinero, a ventas. Entonces tú decías, viene el nuevo de Luis Miguel, que era como el dios que salía no con 100,000, con 1,000,000 o 2,000,000, ¿no? Ajá. Y tú haces tu proyección de ventas. Vamos a salir con tanto que equivale a tanto y entonces vamos a poder invertir tanto en la promoción. Sí. Y si vende si va a vender el 1,000,000, entonces sí le puedo hacer la fiesta en la Hacienda de los Morales y le puedo hacer mandar a todos los super top a las brisas y puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto. Si vende esto. Sí. Se hace un análisis, un break-even point. ¿Cuánto voy a vender para ver cuánto puedo gastar? Ok. Si no vendo esto, si vendo menos, puedo gastar menos. Así. Son análisis financieros muy cañones, no solo es talento. Sí.
y tú proyectas tu millón. Y resulta que la piratería salió 3 días antes que tú. Uf, sí, un golpe interno. Un madrazo, ¿no? Un golpazo. Dices, pero ¿cómo? Y ya cuando la piratería fue un grave problema, habían filtros para traer las partes de producción y todo ese rollo, porque de dónde fregados sacaban los masters y de dónde el arte y todo. Entonces ya eran estrategias de veras a casi de de alta seguridad para evitar que se filtrara, Sí. ¿no? Y bueno, se te caían las ventas de 1,000,000, pues 300,000 o 400,000 se vendieron 3 días antes en la piratería, a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces, tus dineros que tenías para invertir se te redujeron, ¿no? Ahora imagínate hoy en día que si tú salías antes con 100,000, 200,000, 300,000 discos, ahora si Mix-Up te compra un disco te pide 300. Si es un hit, si es un hit. Sí, es un hit. Si es un hit. Ok. ¿Mix-Up hoy todavía vende discos? Todavía. Poquitito. Sí, porque, o sea, ya, de hecho ya no hay Ya, tanto o sea, donde ya reproducirlo. es lo mismo que pasó, lo mismo que estábamos hablando que dio el giro con los periódicos, ¿no? Y de los medios digitales, de los impresos, lo mismo ha pasado con la parte física de la música. Es un giro ya casi de 90-10, ¿no? La parte de la venta de música en línea, por medio de plataformas. Ahora, por ejemplo, estuve hace poquito en una compañía discográfica y me platicaban. Está muy padre, fui a presentar un proyecto X, ¿no? Está muy padre tu proyecto, está muy novedoso, pero yo ya no decido. Okay. Lo que era la vicepresidencia de marketing. Sí. Ahora decide la parte de marketing digital, porque ellos contabilizan los views, los likes, esto y esto del tema, y ven lo de las plataformas digitales y el negocio está de ahí. Ese lado. Yo ya no decido, hay que ir allá, a ver cómo lo ven, si esto funcionaría, tal que hagan el análisis financiero, porque finalmente las disqueras todo es financiero. Sí, la parte es un de negocio. La parte de los AIR son los que ven el arte, ¿no? La parte creativa y si les entra por aquí, pero la parte financiera es muy importante, aún. La parte de la comercialización ha dado un giro tremendo, así como la de los medios de comunicación, que fue una evolución que todavía es un poquito entendible, ¿no? Acá fue de trancazo. O sea, del LP al cassette, del cassette al CD, son formatos físicos finalmente. Sí. Pero del CD se muere el CD y todo es ya digital. Sí, la transformación fue gigante. Fue gigante y entonces por eso se redujeron las disqueras. Las 3 que quedan trabajan, no sé si con 100 personas a nivel nacional o con cuántas a nivel mundial, cuando antes eran elementos de 400, 500 o X en una sola empresa. ¿Crees que hayan cometido un error? Yo veo un error muy similar similar el que cometió Blockbuster con Netflix, el que cometieron las disqueras con Napster. ¿Cuál? Que no se quisieron transformar. No se transformaron a tiempo. Bueno, Netflix, Blockbuster desapareció. Blockbuster desapareció. Me refiero en ese intervalo de tiempo, no se quisieron transformar. Después ya fue obligado. O sea, no fue que... No había de otra, porque ya había llegado el gran monstruo a comerte. Ajá. Sin embargo, Napster estaba tratando también de trabajar con las disqueras. Hasta que llegó Spotify, ¿no? No. Bueno, sí, pero uno de los socios de Spotify es Sean Parker. Sean Parker fue uno de los fundadores de Napster. Claro. Creo que tenían 18, 19 años.
Era Sean Parker y Sean algo. Hay todo un documental, ¿no? Sí, creo que el error fue tratar de continuar con el mismo esquema de negocio. Tienes toda la razón. Cuando ok, sí, o sea, somos dos personas que acabamos de entrar a la edad adulta. En muchas cosas seguramente todavía somos adolescentes, hablando de Sean Parker y el otro Sean. Y supongo que se ve de esa manera. Nosotros somos una gran empresa, ustedes son dos niños que traen una tecnología y están cometiendo un delito, los vamos a aplastar, pero no se dieron cuenta de que ya habían abierto la caja de Pandora. Es la tecnología, una vez que ya está creada, no la puedes deshacer. Ya está creada y eso ya avanzó, o sea, no hay más. Claro. Es como... ¿cómo se llama? No te puedes regresar. De Medusa, que cortas una cabeza y le salen más, o no sé si es Medusa Sí, o sí. así sucedió, o sea, tumbaron a Napster y salió LimeWire y Salieron mil más. salieron otras y creo que ya no pudieron. En ese entonces no sé si había 7 grandes disqueras, creo que sí, y se redujeron pronto a 5 y luego a 3, ¿no? No sé cuántas eran las disqueras. Estaba EMI, Warner, BMG, Sony, Universal, Fonovisa, Ajá. Mozart, Orfeón, que ya venían también así como... Sí. Pero las fuertes eran estas 5, ¿no? Más Fonovisa. Ok. Que se redujeron a 3. EMI se fusionó con Universal. BMG se fusionó con Sony. Y a Warner se fueron Peerless y varias chiquitas de estas Orfeón y no sé qué. Peerless. Perdón. No sé si te acuerdas tú cuando llegó el internet. Llegaron las computadoras. Sí. Cuando llegó el internet y luego llegó los triples Ws. De World Wide Web. De la web. Sí. O sea, porque llegó el internet, pero luego llegó las páginas. Sí. Fueron dos cosas diferentes. Uh-huh. Yo recuerdo mucho, por ahí del 98 yo estaba, 96, 98 estaba en Warner Music, ¿no? Y ya usábamos computadoras, porque antes estuve en la Feria del Disco y no habían computadoras. Okay. O sea, también ahí me tocó a mí esa evolución de la comunicación. O sea, yo empecé con máquinas de escribir, con Telex, ya estoy viejita. Ajá. Con Telex, con máquinas de escribir. Hoy no se puede trabajar sin computadora. Con teléfono, todo teléfono y llamadas y conmutadores y tenías que ir a entregar los documentos en mano a la gente, que te firmaran los documentos. Todo eso jamás creímos que iba a dejar de existir. Hoy tú firmas en tu teléfono o en la computadora, no hay esa antesala para que te manden información, todo es automatizado, ¿no? Entonces, cuando yo hacía las compras de discos en la Feria del Disco que trabajé, que era la distribuidora más grande de discos de toda Latinoamérica, que era impresionante, era como llegar al cielo ahí cuando entrabas a la tienda. Todo era a mano. Y contabilizabas a mano cuántos se vendieron. Me acuerdo que había un señor que contaba así. Decíamos, no trabaja este señor. No, sí, tenía medidos los cuadrantes del tamaño del CD. Sí. Y decía, hay 50, mándame 10, ¿no? Para completar el mínimo que debía haber de stock. Sí. Hoy todo es diferente, ¿no? Luego, no había computadoras. Me voy de ahí a Warner Music. En Warner Music tuve mi primer computadora. Okay, yo no sabía nada. Ahí aprendí Word, Excel, PowerPoint, todo sobre la marcha. No sabía nada, nunca estudié computación. Luego de ahí, de Warner, ¿a dónde me fui? No sé a dónde me fui. A una amada, sí que era una canadiense, y de ahí me fui a Sony Music. En Sony Music, bueno, mi primer celular, yo creo que lo tuve... Yo creo que en Sony. Okay. Yo creo que en Sony Music. O sea, mi primer computadora en Warner, 3 compañías después,
celular. 3 compañías después, sí. Celular. O sea, todavía trabajando en Madasi, que yo estuve ahí del 97, no, te estoy hablando más o menos para que veas la evolución, 97, Sí. 98 por ahí, todavía no habían celulares, Ajá. ¿no? Y luego el celular, los Nextel, ¿no? Y hoy todo es WhatsApp. Sí. Todo es WhatsApp. Entonces, nadie se imagina qué va a venir después, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy difícil y a veces está muy, muy, muy lejano a lo que nosotros nos imaginamos, pero aparte es muy inmediato. Me acuerdo cuando yo entré a trabajar a BMG por segunda ocasión, que fue por ahí del 2000, que yo empezaba en los triples Ws, en los escaparates de la calle de Ford. Sí. Tengo muy presente el primero que vi era www.ford.com y yo decía, ¿qué es eso? Pero fue tan rápido, fue así de veloz, que en el 2001 ya creo que todo el mundo ya tenía página web. Fue muy rápido, Ujú. fue súper veloz. Lo mismo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? O lo que pasó con los emails. Sí, también. Yo me acuerdo cuando empezaban los emails, cuando tenías tu correo electrónico, yo decía, ¿por qué las agendas de papel no Ajá. tienen un apartadito para apuntar el email? Si es lo que viene, si es el futuro. Cuando empezó la música digital en las disqueras, todo eso te lo cuento para poder decirte a lo que voy. Sí. Cuando empezó la música digital, que fue por ahí ya así la crisis, fue por el 2000 también por ahí, 99, 2000 y cacho, cuando dijimos, oye, esto sí nos está dando, Ajá, cuando ya se ¿no? sintió el golpe Se en la sintió el golpe, industria. ya la piratería ya iba de salida y empezaba todo este rollo, que bueno, la piratería sigue ahora, pero digital. Ujú. Las juntas de marketing seguían siendo 100% dedicadas a los formatos físicos. Ok. No había esa visión de la comercialización digital. No la hubo a tiempo. Claro que no la hubo a tiempo, que es lo que tú decías que pasó igual con Blockbuster y Netflix. Pues lo mismo pasó con la música y lo mismo pasó con todos estos cambios de formatos, que después los medios impresos a fuerza, en cuestión de periódicos, se tuvieron que meter al formato digital porque no había de otra. Lo mismo pasó con las disqueras, porque no había de otra. Sí. Pero era muy difícil entender que el formato físico iba a desaparecer. Entonces las juntas seguían enfocadas a cuántos discos vamos a vender, cuál es el plan de marketing para todo, seguía igual. ¿Y qué vamos a hacer con esto que está sucediendo? ¿No? Porque había otra situación ahí muy importante en las disqueras. La disquera es el uso del fonograma, Sí. es la venta del fonograma. Y la editora es el derecho de autor. Sí, es cierto. Entonces, en ese momento, ¿cuánto poder pierde la disquera al no tener el fonograma? Ah, ¿Y claro. cuánto poder adquiere la editora Sí. al tener el derecho de autor? Sí, hay un cambio de poder muy cañón. Y la regalía del intérprete, ¿no? ¿Quién tiene la regalía del intérprete? Entonces, ahí se empieza a hacer ese análisis. ¿Quién tiene la regalía del intérprete? ¿Quién tiene la regalía del autor? ¿Cuánto deja de perder una disquera por no tener el formato físico? Por eso redujeron abismalmente personal, oficinas, todo. Se cae completamente la venta física. Entonces, tus proyecciones a salida de 1 millón de discos bajan a 100,000, a 3,000, a 300. ¡Pum! ¿Cómo vas a rescatar todo eso? Pues yéndote a la parte digital. Sin embargo, para que llegaran a esa parte se tardaron muchísimo. Muchísimo. Sí, no lo Hubo lograron. una que ha sido la más visionaria, que está hoy a la vanguardia en todo esto, que es Sony Music, ¿no? Que hoy está toda su energía enfocada en la parte digital, Ujú. ¿no? Sin embargo, aquí todavía está el talento humano. Sí. Todavía se trabaja con el artista, de a de veras, Sí. con el humano.
Y tienes tus artistas prioritarios, los regionales, los nacionales, los internacionales, por géneros, lo que quieras. Sin embargo, lo que estábamos, ahorita me regresé a todo esto para decirte, no estamos visualizando el artista programado, el que no existe el humano. Uh-huh. Y va a pasar lo mismo que sucedió cuando venía esta crisis del final del formato físico y la llegada del digital. Que si no te preparas a tiempo, nos va a agarrar así. Bueno, a la industria, yo ya estoy independiente y yo ya ando en otras cosas, pero tienen que visualizarlo. Sí. Sí, es un error querer abrazarte del pasado. No puedes. Me preguntaba una persona que admiro mucho hace poquito, que si yo regresara el tiempo, ¿qué rescataría del pasado? Ajá. Hablando de la música. Ok. ¿Qué rescatarías? Pero le dije, ¿en qué tenor? O sea, en el cuestión yo amante de la música o en la cuestión negocio, ¿no? Sí. O sea, en cuestión negocio no puede regresar el tiempo. No podemos irnos para atrás a volver a imprimir el disco en prensas. Que sí, se están volviendo a hacer los LPs, pero más que nada por una moda, ¿no? Sí, es definitivamente es una moda y es una forma también que les dio un poquito de aire. Ajá. Más a las disqueras, ¿no? Sí. Que cuestan ahora un LP 2,000, 3,000 pesos y dices, bueno, por Dios, está cañón. Pero no puedes regresar el tiempo a grabar en un estudio monaural. O sea, no se puede. Tienes que grabar en lo que hay hoy en día, en estudios súper sofisticados, con nueva tecnología, todo ese rollo. Eso, ahí no hay forma de irse para atrás. Sí, no Tienes hay. que adaptarte a la nueva tecnología, ¿no? Y ahorita que todavía hay creación humana, pues aprovecharla y combinarla con la nueva tecnología. Y prepararte para la programación sin la ejecución del humano. Sí. Porque es lo que sigue. Tristemente es lo que sigue. Por eso te decía que la única manera que va a haber de verificar el talento humano va a ser en vivo. Nada más. En mi parecer. Y eso quién sabe, ¿no? Sí, sí. En cuestión amante de la música, ¿yo qué rescataría? Pues que por lo menos le den su lugar a toda la parte que hay detrás de un disco. Porque, por ejemplo, tú te metes a Spotify, tú metes un sencillo a Spotify y solo tienes un espacio para poner quién es el artista y quién es el productor. No se han ganado más espacios porque creo que ha habido toda una lucha de eso. ¿Ah, sí? No estoy seguro, pero en toda esta lucha tengo entendido que ya hay más créditos. Lo que vi hace poquito en Spotify que dice, este es un artista, ¿cómo se dice? Certificado, ¿no? O sea, de que el artista se certifica como un artista que quiso meter su música a Spotify. Algo así. Te aparece una frase, un legal. Ajá. Pero no he visto si ya en los créditos, si tú abres una canción de Spotify y te vas a los créditos, nada más viene el autor. ¿Y qué inteligencia artificial usaste? Eso va a tener que ser al ratito, pero decía, autor, es intérprete, autor y productor. Creo que nada más son esos tres. Entonces ahí ya no dices ni quién hizo el arreglo, ni dónde se hizo, ni si hubo músicos invitados. Toda esa parte, pues te vas igual a land page y ya checas la información, ¿no? Rescatar un poco la parte de los créditos de la creación, porque si de por sí ya va de salida la creación humana, pues el tiempo que nos quede, darle su lugar a toda la gente que está involucrada en una grabación, ¿no? Sí. Esa lucha existe y posiblemente ya se ganó. No estoy seguro, tendría que revisar, pero tenía en la mente que sí. Ajá. Puede ser que no. Bueno, qué bueno. Y la otra era
regresar a los discos, no al disco físico, sino a LP. hacer no al físico, sino hacer la El compilado. producción Sí, completa. de varias canciones. Al poder disfrutar un disco de concepto, que tenga un hilo conductor, ¿no? Como antes, Sí. que te comías los discos delicioso y una rola te llevaba a la otra y a la otra y a la otra y terminaba siendo una obra maestra, ¿no? No sé si se vaya a lograr. Creo que nuestro cerebro está cambiando y las Está nuevas cambiando. generaciones ya cambiaron. Vi esta película, ya tiene muchos años. Vi esta película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001, Odisea del Espacio, algo así. No sé si la recuerdas, no sé si la viste. El nombre me suena, más no tengo la referencia así fresca. Mm, Sabía que era icónica esa película y muchas veces en ciertos programas hacen referencia a esta película. En Los Simpsons recuerdo que hubo un capítulo más o Sí, menos de sí esto. es famoso. Y no recuerdo de qué año es esta película, pero seguramente 60, 70 tal vez. Mm, Salió, yo no había nacido. Cuando la vi, tal vez era adolescente o tal vez justamente me acaba de convertir en un adulto. Me aburrió muchísimo. La vi completa solo porque dije esto se va a poner bueno en algún momento. ¿Y no? ¿Y no? Mm, Hoy, ese mismo tema, esa misma película, si un editor la agarra, creo que puede hacer una muy buena edición, tal vez de 15 minutos y sería muy interesante. Digamos, Un cortometraje. para mí, para los jóvenes, quién sabe. Había escenas muy largas que yo decía, ¿y ahora qué? O sea, si era interesante todo, pero para mí es, ya me lo dijiste, o sea, hazlo más corto. Y hay una escena donde están viajando por el espacio y creo recordar que van a viajar más rápido o algo así. Y supongo que era el inicio de la televisión a color y no había esto. Entonces la escena tiene como muchas rayitas así de colores y pues para nosotros ya algo muy visto. Pues si no existían ni los videoclips, imagínate. ¿No? Ni nada, ni las computadoras, ni la programación. Sí. Eran efectos especiales. Entonces me hace sentido que esa escena durara mucho. Aparte lo que se tardaban en hacer un rendereo Sí, ya me de una imagino. lucecita que se veía así. Sí, ya me imagino. Imagínate, pues la dejaban para que luciera y aparte lo que se habían gastado, pues la dejaban ahí varios minutos, ¿no? Y trato de imaginarme cómo era la gente en el cine en ese momento. Seguramente todos estaban felices viendo esa escena Por el efecto que causaba en ellos de la... que no lo habían visto ¿No? Era innovador. y por varios minutos así de... para mí era de ¿cuándo va a acabar esto? Supongo que algo así para los jóvenes de ahora es Con la música. así de esa introducción que ya, o sea, ya vas a decir algo. Por eso creo que Bueno, no va a eso. Y regresar. eso aparte de que, por ejemplo, si tú escuchas un playlist de un chavo, ¿no? Sí, Pues tienen ahí revuelto de todo. sí. No hay una selección por género. Tú puedes escuchar una canción en inglés porque aparte también meten música tradicional, o sea, ¿no? Por ejemplo, si es un playlist de mi hijo, por ejemplo, de repente le digo, ¿y tú por qué traes ahí esa canción de Billy Joel, ¿no? Ajá. Me llamó mucho la atención la de Viena, que aparte ni siquiera es un tema famoso. Y enseguida, que ahí se me cae hasta el alma, ¿no? Bad Bunny, ¿no? Ajá. Y luego Green Day, y luego Kaleo, y luego Maluma, y dices, bueno, por Dios, ¿no? Yo sí lo padezco, Al? De verdad sí lo padezco. Musicalmente o sea, si yo voy manejando o mi hijo y tengo que chutarme un playlist de él media hora en el camino, sí lo padezco. Sí, me imagino.
no lo disfruto, me pongo hasta de malas, de verdad. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a escuchar por género o escuchar discos completos, porque crecí con otra educación musical, Sí. ¿no? No sé si a ti te tocó un poquito o no. Me tocó, sí, escuchar discos completos, Ujú. porque era lo que estaba accesible. Si yo quería escuchar la música de mi artista preferido, tenía que esperar a que o un amigo me prestara ese disco o que saliera el disco y yo fuera a comprarlo. O esperar que en la radio lo pusieran, Y que lo me grababas del chocaba. radio, Me chocaba escuchar en radio porque siempre lo los cortaban. cortaban. Y lo cortaban y muchas veces empezaba la canción y el locutor seguía hablando. Y eso a Ujú. mí me molestaba mucho, así de, ya empezó, ya guarden silencio, quiero escuchar la canción. Entonces, yo casi no escuchaba radio, me Ujú. molestaba mucho. Y tenía que ir por un disco completo. Ujú. Y era lo que tenía. Entonces, si yo iba por un disco completo y ponía el disco, pues escuchaba todo el disco y estaba tal vez tirado en mi cama viendo el librito, leyendo y era lo que había. Y si se acababa el disco, tal vez ponía otro que ya tenía, pero si el otro ya lo había escuchado mucho, volvía a poner el mismo disco. Sí, a veces se escuchaban 2, 3, 4 veces, Y ¿no? hoy, pues seguramente si yo hubiera crecido en esta época, escucho la canción. En el momento que sé que salió la canción, puedo escuchar la canción de mi artista favorito y no tengo que escuchar todo el disco. Entonces, Ujú. ya escuché esta O canción. no existe. Exacto, posiblemente ni siquiera existe. Y lo pones en un Y, playlist. y otra cosa que es, no importa el plan que yo tenga. Si yo tengo el plan de decir, voy a escuchar estas canciones que ya salieron de mi artista favorito y agarro el celular, en ese momento mi celular puede cambiar mi plan. Porque te van a aparecer, Porque en cuanto abro una red social, ¿qué te parece mejor si ves esto? Que pasa te mucho aparecen es... 1000 opciones más. Y entonces empieza el scroll, eso estuvo chistoso. Y de repente ya se me olvidó que mi Lo que ibas a intención hacer. de agarrar el celular era otra. Pues eso pasa siempre también con todas las redes sociales, que son peligrosísimas, ¿no? Porque te metes, bueno, a mí me pasa, me meto a Facebook a postear un banner de un evento que voy a tener. Sí, Y me empiezan a aparecer las noticias, el evento de otro, tal. Y de repente volteo a ver el reloj y ya se me fue 1 hora, 2 horas. Y yo, ¿y qué iba a hacer? Y te tienes que rezar acá, ¿no? Es tremendo. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de redes sociales, algo bien importante también, para la parte artística humana todavía, sí, que creen los artistas que con las redes sociales ya tienen todo logrado. Y no, eso es verdaderamente un espejismo. O sea, primero, o sea, si tú como artista tienes tu página y tienes porque compraste un robot o porque le pediste al primo del amigo y del amigo y del amigo y del amigo que te siguiera y ya tienes 100,000, ¿no? Entonces un empresario, tú vas y dices, no, tengo 100,000 followers en mi fanpage de Facebook y tengo tantos en YouTube y tengo tantos en... Te contrata para un evento. Ah, no, pues entonces sí me llena pues, un ujú, lunario, ¿no? Que es para 800 personas. Y llegan tus mismos 20 de toda la vida, sí. ¿no? O esa es una. ¿Hasta dónde es real? Sí, hay que medirlo muy bien. Ujú. También pasa con los que hacen cursos. He escuchado muchas historias de tengo tantos Ajá. miles de seguidores, entonces voy a lanzar mi curso y se inscribe uno. Ujú. Sí, hay que medirlo muy bien antes de tomar decisiones solo por los seguidores. Eso es, por ejemplo, hablando de un empresario, pero tú, si tú vas a promover tu sencillo, regresándonos al famoso sencillo que es lo que hoy funciona, ¿no? No, yo no necesito medios de comunicación, yo no necesito RPs, yo no estoy nada porque tengo mis redes sociales, tengo YouTube, tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Threads y tengo Instagram y tengo todo. ¿Quiénes te siguen? Quienes tú eliges
que te puedan seguir, a quienes tú invitas a que te sigan y los que caen, Ujú. ¿no? Que realmente los que caen todavía no son tantos porque estás emergiendo, ¿no? Y tu sencillo, pues no pasa nada, nadie sabe qué sucede, pero tú creíste como artista que con eso era suficiente. Entonces ahí, por ejemplo, en una plática que yo di hablaba de la importancia de los medios de comunicación. Ya nadie lee el periódico, Sí, ya. pero la gente sí se puede meter a buscar notas Ujú. en los medios digitales, que ahí también, por ejemplo, se tiene que saber bien la diferencia entre plataformas, redes sociales, medios digitales, porque medios digitales son medios de comunicación que tienen su site. Sí. Redes sociales, pues ya sabes, Facebook, Instagram, TikTok. Instagram, TikTok y YouTube, pero también YouTube puede entrar como plataforma, porque Sí. ahí pues estás viendo ahí Ajá. material. O sea, en las redes sociales tienes una interacción. Ujú, En sí. YouTube ahora ya puedes comentar y todo. Bueno, YouTube, redes sociales. Y plataformas son donde tú alojas tu música, Ujú. ¿no? O tu información, o X. Spotify, Apple Spotify. Music, Reverb Nation, todas esas. Entonces no es lo mismo. No, es que yo ya estoy bien en medios digitales. Y se refieren a redes sociales, ¿no? Ok, sí. Y por ejemplo, medios digitales, pues hay radios por internet. O sea, hay 1000 herramientas que se pueden. No sé quién las escuche. Honestamente, yo Sí, trabajo en esto, ¿eh? que es lo importante hoy es la cantidad de escuchas. Ujú, Porque incluso lo de los seguidores está cambiando. ujú. Es- Hay videos de gente que casi no tiene seguidores y tiene muchísimas vistas. Y cada vez es más común eso. Ujú. Porque ya no es necesario seguir para que te lo sigan aventando. No, te aparece. Es una vez que ya lo viste, le gustó, te lo voy a seguir aventando. Y ni le Entonces, das like. exacto, entonces ya no es tan relevante el que seas el seguidor. Ujú. Los videos que generan más vistas son más relevantes, más que los seguidores. Sí, tú te das cuenta. Por ejemplo, si yo subo un video a Facebook, por decir, que ya también Facebook no lo ven tanto los chavos, pues ven más TikTok, Threads, TikTok, todo eso. Ajá, Este, puedo tener 2 likes y 100 vistas ajá, y 10 compartidos. sí. Bueno, para toda esa parte de las redes sociales también hay gente de marketing Mm, que le puede hacer un diseño al artista. ok. Por ejemplo, ¿a qué hora es cuál es el horario ideal para que subas tus contenidos? ¿Qué Ujú. tipos de contenidos debes de subir? Ajá. También hay una planeación. No puedes estar saturando de lo mismo todo el tiempo. Porque la gente ya. Sí, claro, es un aprendizaje que el que se encarga de eso tiene más experiencia. Ujú, Si alguien lo hace solo, va a ir aprendiendo con la vida ujú. y el camino es más largo si Yo he ido aprende. aprendiendo poquito, Ajá. pero hoy en día tienen más chamba los que programan marketing online que los que hacen estrategias de marketing para medios de comunicación tradicionales. Ajá. Que está pasando exactamente lo mismo. O sea, para marketing tradicional, a la gente no le interesa. Sí, sí, se entiende. Se ha transformado. Se ha transformado. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es mezclar las dos, Ajá. ¿no? Lo que sirve de aquí, lo que sirve de allá. Para mí todavía es importante si existen 2 periódicos impresos que estés ahí, Ajá. ¿no? Y es como llegar a Mix Up en tu etapa, ¿no? Que es un logro para mí que salgas en la Reforma, que salgas en el Universal, o que llegues a un programa de televisión, Sí, 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 a sí, un noticiero. abarcas más, ¿no? Se ve más sólido el trabajo. Yo no sé quién vea la tele, pero si te pude conseguir que entraras a un noticiero, que no es fácil, yo soy muy feliz, Ajá. ¿no? Y hay noticieros que sí se ven, ¿no? Los que son más
poco divertidos, ¿no? Ya que no son tan formales. Uh-huh. ¿Y los chavos dónde ven las noticias? Pues con los youtubers y con los influencers. Sí, no, No, no pues jamás tendría no por qué van a verlo en la prender tele. la tele. O sea, ya la tele, no sé quién la ve. De verdad, ya casi la tele no se ve. Sí. Entonces, también para eso hay que, bueno, eso habría que haberse preparado desde hace mucho. Lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Así, empíricamente. Sí, y ahora estamos en un camino donde creo que una de las habilidades más importantes será transformarnos rápidamente. Para que no pase lo que sucedió con todo esto que platicábamos. Sí. Para que no nos gane el tiempo, ¿no? Es una habilidad muy importante y hay otras habilidades, no sé cuál sea la más importante. Yo le doy mucha importancia y mucho peso. Trabajar para encontrar la verdad. Sí, y no me refiero a ser todo un estratega, pero considerar que nuestra mente es hackeable y considerar que hay mucho ruido en la información que tenemos. Si vamos por la vida y pensamos que la información que tengo es correcta, está bien. Pero cabe la pregunta, ¿estás considerando que hay mucho ruido en lo que te estás llegando? ¿En lo que te está llegando? Por todo lo que hay de inteligencia que puedes crear con inteligencia artificial y convertir las cosas en irreales, ¿no? Las cosas irreales en aparentemente reales. Y hay un incentivo por conseguir likes, clics, vistas. Hay un incentivo en donde se puede cruzar muy rápido la línea de honesta, decir, bueno, esto es mentira. Lo saqué de contexto a la mentira, a decir ya, lo que sea por conseguir likes y seguidores. Hay robots. Exactamente. Sí, hay mucha información. Hay granjas. Que ya es creada con ese objetivo. Hay granjas que tú compras, es real, ¿eh? Uh-huh. Y entonces en lugar de tener 10,000, de repente tienes 120,000. Pero de repente si ya no le pagas a la granja, se te caen tus 120,000 a 20. O te contrata un empresario y lo que hablábamos, y llegan los 10,000, ni los 10,000, llegan los 20 de toda la vida, ¿no? Y qué vergonzoso. Pues sí, y qué pérdida de dinero para el empresario. Sí, claro. Para cerrar me gustaría que dieras un consejo para los que se están iniciando en la música. ¿Cuál sería un consejo con lo que pueden iniciar? Sin decirles todo el plan que tienen que realizar. Hay varias cosas que tienen que hacer. Pero ¿cuál sería un consejo? Para alguien que está iniciando, que se preparen musicalmente, que estudien. Okay. Sí, porque pues claro, porque, o sea, para tú adquirir la habilidad ejecutando necesitas ensayar, necesitas estar con el instrumento, entenderlo, manejarlo, maniobrarlo, y también la inspiración es importante, la composición, o sea, te tienen que preparar musicalmente. Ese es lo primero. Después viene la parte creativa, por supuesto. Ya cuando tú ya estás con la habilidad del instrumento, pues entonces ya puedes empezar a hacer tus composiciones, a crear y demás. Es muy interesante eso, que se preparen, porque hoy muchos pueden crear música sin estar preparados. Tu consejo se me hace muy valioso, que se preparen, y yo quisiera agregar algo con lo que he escuchado en toda esta conversación, es consigan un mentor o alguien que los guíe como tú, alguien con la experiencia que tú tienes. Tengan a alguien de su lado,
para no estar tropezando todo el tiempo. Bueno, no había terminado es que se preparen. Y ya que tengan su conocimiento, tienen que crear, ¿no? Ujú. Luego, tienen que plasmar su creación. Okay. Para plasmarla, tienen que estar con gente adecuada, Ujú. ¿no? Y si se pueden ahorrar el caer con 4 productores que los van a estafar y 5 que les van a hacer chafas mezclas, o sea, se tienen que informar, ¿no? Y antes de decir sí porque le sacaron el espejito y no, checa bien en manos de quién vas a dejar tu sueño. Porque si no, de verdad es una y otra vez gastan el dinero, se frustran, se salen del proyecto y demás. Entonces, si lo logran, si ya tienen plasmado lo que querían, sea un lanzamiento de un sencillo, un video, un disco completo, lo que sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Lo quieres para ti? ¿Es como tu trofeo personal? Ujú. ¿O lo quieres exponer? ¿No? ¿Lo quieres exponer por medio de tus redes sociales? ¿O quieres abrir tu mundo de tus redes sociales a algo más grande? Ujú. ¿Con qué estrategia? Y ahí es donde sí tienes que irte con una persona que sea especializada. Sí. ¿Lo quieres hacer tú? ¿Sabes hacerlo? O sea, sí te tienes que cuestionar, ¿le vas a invertir el tiempo para hacerlo o prefieres tú mejor seguir creando? Seguir haciendo temas, seguir metiéndote al estudio, seguir consiguiendo músicos invitados y dejárselo a una persona que ya sabe cómo manejar un poco las estrategias para que lo haga por ti. Y te sientas con esa persona y le dices si estás de acuerdo, sí o no, tal, hasta que se llega a un factor en común, que todos estén de acuerdo, y se echa a andar un proyecto. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Lo quieres dejar así para un disco? ¿Quieres ser una empresa? Ujú. ¿Quieres verte como un músico, dedicar tu vida a la música, dedicar tu vida a la creación? ¿O nada más es un ratito y tú vas a seguir estudiando para ingeniería o quieres ser arquitecto también y nada más que también tienes el hobby como el hobby de la música y también tienes el de teatro? No sé, o sea, realmente hasta dónde es formal tu intención con la música, hasta dónde quieres llegar. Yo creo que ese planteamiento es muy importante, Sí. para que puedan suceder las cosas. Y lo que hablábamos de saber que en la música es un universo que tiene muchos planetas y que no Ujú. todo lo puede hacer una sola persona. Ni tú como artista, ni una sola persona te va a hacer al mismo tiempo, a menos de que tenga un gran equipo, Sí, que claro. te va a hacer toda la parte de booking, management, producción, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada planeta necesita un desarrollo muy fuerte Y y especializado. especializado para que las cosas sucedan. Eso es lo que yo aconsejaría y que combinen lo tradicional con la nueva tecnología, Sí, claro. ¿no? No se Todavía, pueden quedar. ¿no? A lo Sí. mejor lo tradicional ya está muy de salidita, pero todavía impacta. Por ejemplo, si tú quieres llegar a un gran festival, sí te van a preguntar si has estado en algún periódico, Ah, claro, sí. Sí, ¿no? todavía. Todavía se necesitan Ujú. ciertas estrategias. Sí, y que procures tener verdaderos seguidores en tus redes sociales. Sí, Realmente trabajar mucho en esa parte del fanbase, que tengas seguidores reales, porque son los que finalmente te van a ir a escuchar cuando toques en vivo, ¿no? La verdad, como tú decías, sí. la verdad en todo es tan importante y lo veía, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Ahorita con cosas que suceden en el país y demás. Ujú. Escuchas tanta información que dices, bueno, que sí, que no es real de todo esto que está sucediendo, hasta que de repente escuchas una que dice, bueno, más o menos ya me enteré de la verdad. Sí, yo tengo un método, digamos, Ujú. es mi algoritmo. Una vez que sucede una noticia fuerte, es como estar en un río que es cristalino
y abajo la tierra, la arena, las piedras, y sucede un evento y no se ve nada. Se mueve todo. Uh-huh. Es como si todo el mundo quisiera meter las manos y dar su opinión. Todos metiendo las manos, dando su opinión, diciendo lo que está sucediendo. Y uno está viendo eso y es caos. No ves absolutamente nada. Mi algoritmo dice... No veas nada. Todo lo que está ahí es ruido. Hasta que no se calme, no puede... Va a salir la verdad. Y si yo apuesto a una verdad antes de que se calme, es más probable que me equivoque. Y hay un efecto psicológico que no me conviene. Que es, una vez que yo le apuesto una verdad, la voy a defender por mucho tiempo. Y eso es un efecto psicológico. No me conviene, porque una vez que se aclara todo, si yo ya le aposté a una verdad, aún con el río claro, ya no puedo ver la verdad porque tengo un sesgo más arriba. Uh-huh. Entonces, ese es mi método. Y sí tienes razón. Uh-huh. O sea, pasan cosas y es casi imposible sacar la verdad. Así es. La verdad, la confianza, la lealtad, yo creo que son factores bien importantes. Y no para un músico, para toda la humanidad. Sí. Manejarse con ciertos valores porque, pues, y de los dos lados, de la gente con la que vas a pedir apoyo y tú, ¿no? Y tú con esa gente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por los dos lados. Y si de esa manera se prepara una persona que quiere estar en el mainstream de la música y demás, pues le va a ir mejor. Sí, independientemente del talento. Es relaciones fuertes y a futuro. Uh-huh. Becky, eres una gran persona. Ay, gracias. Muchas gracias por todos estos consejos. Y estás invitada para cuando quieras regresar aquí. Hay mucho que platicar. Muchas gracias por la invitación. Espero que el compartirte un poquito de mi experiencia de 4 décadas en todo esto no haya sido muy mareador. No, es súper interesante. Es que es muchísima información, pero es interesante. Yo voy de salida, y fíjate, así nada más para cerrar rápidamente, hablaba yo con una persona que se metió hace poquitito, que de hecho tú la conoces, esa persona, porque estuvo en tu escuela de música. Sí. Y se metió a estudiar la industria de la música. Ok. Y me decía, es que necesito aprender de la old school. Interesante. Aunque ya nada de esto funcione, uh-huh. Quiero aprender de la old school. Y yo le contesté, todavía hay cosas que funcionan y yo necesito aprender de la new school, ¿no? Ajá. Entonces, es donde hay que combinar un poquito de la vieja escuela con un poquito de la nueva tecnología, de las nuevas tendencias, y así se puede hacer algo muy, muy interesante. Hay cosas que definitivamente de la old school ya no funcionan, y hay cosas de la old school que también han venido evolucionando. Sí. ¿No? Entonces, la combinación de lo tradicional con la nueva tecnología y todo lo que hay hoy en día puede ser una fórmula muy, muy positiva para lograr posicionarte, ¿no? Para lograr posicionarte en esta locura de inmediatez, que tu música se puede quedar perdida en el espacio entre 1000 más, ¿no? Sí. De un sencillo, hablando de un sencillo. Entonces, no se nieguen al old school, también funciona, ¿no? Pero sobre todo la estrategia. Esa nunca va a ser una vieja escuela. Porque también se va a conservar y se va adecuando a lo que hay hoy en día, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Becky. No, de nada, Al. Encantada de estar aquí.